Porque Hebreos capítulo 11 es el salón de la fama de Dios. Yo no diría, hermano Wilson, ¿cómo así que sermón? ¿Cómo así que salón de la fama? Sí, aquí Dios empieza a hablar de los hombres que triunfaron, no por sus logros, de personas que no triunfaron porque hayan sido quizás muy inteligentes, muy intelectuales. No, aquí habla de los que triunfaron a través de la fe. Se le conoce como los héroes de la fe. Y ellos son puestos por Dios. En este capítulo 11, Dios inspira a Pablo para que hable sobre ellos. Y yo quisiera que empezáramos a leer este capítulo porque yo sé que vamos a empezar a descubrir regalos aquí impresionantes. Hay tanto que hablar de Hebreos, en especial del capítulo 11. Dios tiene que enseñarnos y darnos ejemplos y vamos a ir conociendo durante estos estudios bíblicos la vida de esos héroes. ¿Por qué Dios los coloca en el salón de la fama? ¿Por qué Dios tiene que hablar de ellos y decir, mire, aquí están estos hombres que impactaron vidas? Aquí están estos hombres que a través de la fe conquistaron lo que Dios quiere que nosotros conquistemos. Ahora quiero invitarte a esta aventura en Dios, a meternos en la Biblia, a escudriñar, a ir paso por paso, a leer versículo por versículo y a dejar que Dios esta mañana comience a gobernar nuestras vidas y a enseñarnos que el camino de estos hombres de Hebreos 11 es el camino que desea que nosotros también andemos. Jesús dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. La Biblia lo dice. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero el Señor tiene que mencionarlo, no solamente a Él, que es la piedra principal, sino que también tiene que mencionar a hombres alrededor de Él. Mira, hablar de Dios sin hablar de personas es desconectar a Dios de lo que Dios hace con las personas. Dios no es un Dios de naciones, aunque Él gobierna sobre todo. Pero Dios es un Dios de personas. Es un Dios personal. Cuando Moisés le dice, Señor, ¿y el nombre de quién voy? Él le dice, vaya y dígales que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea, Dios siempre se distingue como un Dios de personas. Por eso me llama la atención Hebreos 11. Y antes de empezar a leerlo, quiero decir dos cosas importantes. Número uno, que nos vamos a encontrar con hombres comunes y corrientes, con hombres con dificultades, como dice Santiago, que Elías fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea que son hombres con debilidades como usted y como yo. Por eso Hebreos 11 para mí es tan especial, porque habla de hombres que cometieron errores, que fracasaron aún en la vida, pero que Dios dice, mire, esta gente por su fe, por creer en mí, los he puesto en el salón de la fama de mi reino. Por la fe que ellos tuvieron, voy a colocarlos aquí en el salón de los héroes de la fe, de la Biblia. Y Dios comienza a través de Pablo a escribir sobre ellos. Entonces, número uno, son hombres comunes y corrientes, son hombres con debilidades como las nuestras, como Elías, que era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y vamos a comenzar a descubrir a cada uno de ellos, a cada uno de esos personajes, sus errores, las virtudes, y en medio de todo vamos a hablar de esa fe que hace que Dios los tome y diga, mira, voy a hablar de ellos, voy a decir quiénes son ellos. Número dos, para empezar a hablar de Hebreos capítulo 11, hay que saber que Dios escribe lo que nosotros vivimos. Hay un Dios, y yo prediqué un sermón hace muchos años, lo titulé Escribe tu propio libro, hablando que Dios está escribiendo nuestras vidas. Hay una frase muy conocida por ahí que dice que en la vida hay que hacer tres cosas. Es una frase muy conocida, dice, tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Bueno, eso es lo que dicen. Pero hay algo que me llama la atención en Hebreos capítulo 11, y es que Dios habla de lo que estos hombres hicieron. Y yo pensaba, Señor, si escribiste la vida de Abel, si escribiste la vida de Enoc,
si escribiste la vida de Moisés y la vida de cada uno de estos hombres, Señor, yo creo que tú estás escribiendo también mi libro. Estás escribiendo mi vida. Y yo sé que alguno dirá, hermano, yo no quiero reconocimiento de Dios. Yo no quiero que el Señor me reconozca nada, pero ¿qué hacemos? Él lo hace. Siempre he pensado, con tan solo salvarnos es suficiente, pero Dios es más bueno de lo que nosotros nos imaginamos. Y Dios dice en su palabra que Él está escribiendo cada acción que estás haciendo aquí en la tierra. Ahora voy a comenzar a leer algunos de los versículos que nos habla acerca de eso. Pero permítame decirle algo. Yo sé que no son las obras las que nos salvan. Constantemente lo repetimos. No es por obras para que el hombre se gloríe, dice Pablo. Así que todo lo que hemos recibido, lo recibimos de gracia. Pero luego de haber recibido la salvación, es necesario hacer buenas obras. Hay personas que se han saltado las buenas obras. Santiago tiene que venir y decirnos, ¿saben qué, señores? Ustedes pueden tener mucha fe, pero si su fe no lo lleva a hacer obras, entonces su fe está muerta. Ustedes en realidad no creen. Así que la fe tiene que llevarme a las obras. El creer en Dios, el ser salvo, tiene que llevar a servirme al Señor. A decirle, Señor, quiero entregarte lo que soy. Dígame en qué puedo ayudar a tu reino. ¿Qué puedo hacer? Dígame si es a través de la predicación. Dígame si es a través de la oración. Pero enséñeme, Señor, ¿qué puedo hacer para que tu nombre sea glorificado? Dios no quiere hijos perezosos. Hijos que se sienten y digan, qué bueno, ya soy salvo, aquí voy a disfrutar de mi salvación. No, 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 Dios quiere usar nuestras vidas. Y Dios quiere escribir eso que tú haces. Cada obra que tú hagas después de ser salvo, el Señor comienza a registrarlo. Es tanto, la Biblia dice que aún un vaso con agua que tú des a uno de sus hijos tendrá recompensa. Vuelvo a repetir, yo sé que con la salvación es suficiente, pero como Dios es más bueno de lo que nosotros nos imaginamos, es tanto, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Él dice, en medio de que ustedes no quieran que les dé recompensas, yo les voy a dar recompensas. La Biblia dice que hay que ser tesoros en el cielo. ¿Cómo hace uno tesoros en el cielo? A través de las obras. Mira, la Biblia menciona que todavía hay varios juicios que se vienen. O sea, Dios es un Dios justo. Él es santo. Él es perfecto. Su santidad es perfecta. Y la santidad de Dios, en la santidad de Dios, también tiene que haber justicia. Imagínense a un Dios tan bueno que todo mundo sube al cielo, que todo mundo está delante de su presencia. Mire, como Dios es santo, Él no puede habitar con el pecado, ni puede estar con el pecador. Por lo tanto, Dios tiene que ser justo también. Imagínense una ciudad donde solamente hayan abrazos y que los policías den abrazos y los policías abrazan y todo el mundo se abraza. Espérate, tiene que haber justicia, porque el hombre es malo y en su corazón dice la Biblia que no hay nada bueno. Así que tiene que haber justicia y en un Dios santo tiene que haber justicia. Ahora, ¿por qué les digo esto? ¿Y qué tiene que ver con Hebreos capítulo 11? Dios tiene todavía juicios que realizar. Está el juicio y el periodo de la tribulación, según Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 16. Pero también hay un juicio que se llama el tribunal de Cristo. Esto está en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. ¿Y por qué es tan emocionante hablar del tribunal de Cristo? Porque ese tribunal es para nosotros. Es para los que predicamos su palabra. Es para los que le servimos a Dios con los niños. Los que le servimos a Dios en escuela dominical, los que le sirven a Dios aún barriendo la iglesia o dando un vaso con agua. Hay un tribunal y ese tribunal de Cristo es donde Dios va a pagar según las obras que hayamos hecho. Y esto me emociona. Porque si bien es cierto, Dios toma a cada uno de los héroes de la fe y empieza a escribir sus historias, hay un Dios que sí o sí debe estar escribiendo también su historia. Lo que usted está viviendo. Las luchas que está teniendo. Porque algún día
En ese tribunal, Dios va a empezar a mirar todas las obras. La Biblia habla de madera, de heno y de hojarasca en 1 Corintios 3, el versículo 12. Habla acerca de que tus obras van a ser probadas. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué hablabas del Señor? ¿Era por orgullo? ¿Era por competencia? ¿Era por ser reconocido? Y allí Dios va a pesar todo lo que tú hagas. El Señor dice que hay cosas y hay obras de oro, de plata y de piedras preciosas. Pero también hay obras de madera, de heno y de hojarasca. O sea, cuando usted hace las cosas para Dios, ¿por qué las hace? Mira, nosotros le servimos a Dios. Y uno nunca debe olvidar eso. Debe quedarle a uno grabado que al que le sirves a Dios. Por eso, cuando uno sabe que le sirve a Dios, no importa en qué lo pongan. No importa si le dan un cargo o no le dan un cargo. Cuando uno sabe que le sirve a Dios, lo hace con pasión, lo hace con entrega, porque uno sabe a quién le sirve. Uno no le sirve, escúchame, ni al pastor, ni al presidente, ni al vicepresidente. Uno le sirve al Rey de Gloria. Claro, bajo una autoridad, pero uno le sirve a Dios. Así que en el tribunal de Cristo va a ser otro Hebreos 11, continuará, porque será tu vida la que Dios va a empezar a pesar en ese tribunal. Eso me emociona de Hebreos capítulo 11. Ahora, toda la historia de Hebreos 11 tiene que ver con hombres. Dios toma hombres para llevar su palabra. Somos vasijas de barro, es cierto, pero llevamos a Cristo. Mira, de los 66 libros de la Biblia, 40 de ellos tienen nombres de personas. Esto debe emocionarnos. Usted tiene que hablar de San Mateo, tiene que hablar de San Marcos, tiene que hablar de San Lucas, tiene que hablar de Juan y comience a mencionar todos los profetas. Usted tiene que decir el libro de Habacuc o la profecía de Habacuc. Usted tiene que hablar el libro de Isaías. Tienes que mencionar personas. Tienes que mencionar hombres. Porque Dios no colocó este mensaje en los ángeles. No colocó a predicar ángeles. Colocó personas comunes y corrientes a llevar esta palabra. Eso quiere decir que Dios quiere que tu nombre sea también escrito. Hay algo muy lindo que la Biblia menciona, y es que el Señor Jesús tiene que decirle cuando envía a los 70, les dice a ellos cuando regresan, les dice, miren, no se emocionen de que en el nombre mío echen ustedes fuera demonios, porque en el nombre de Jesús se sujetaban los demonios, en el nombre de Jesús había sanidad. Y entonces Jesús les dice, no se gocen por eso, gócense más bien que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Yo me emociono en saber eso, en que hay un nombre escrito allá, en que está Wilson Rojas, en que está Jairo Sierra, en que está en Pepita Mendieta, que está a todos aquellos que hemos sido lavados con su sangre, todos aquellos que hemos nacido de nuevo en Cristo. Estamos en Cristo, estamos revestidos en Cristo y tenemos un nombre escrito en el reino de los cielos. Es tanto, usted tiene escritura de una propiedad en el cielo. Hermano Wilson, ¿cómo es eso? Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que hay un lugar que te espera. Hay un lugar que tiene tu nombre allá arriba. Qué bueno es el Señor. Él es galardonador de aquellos que le creen y lo buscan. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 11, porque ni siquiera hemos empezado a leerlo y ya me estoy emocionando. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este es el primer texto, es un texto clave. Este texto nos habla de qué es la fe. Dios define la fe y dice, es la certeza de lo que se espera. Es creer en lo que Dios dice en su palabra.
Todavía no lo hemos visto. Mire, yo no he visto a Jesús todavía. Llevo 25 años caminando con Jesús y no lo he visto. Algunos me han dicho, hermano, tuve un sueño, una visión, vi unos pies que se me acercaron. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esas experiencias tan lindas que hemos tenido en Dios. Pero yo nunca lo he visto. Han pasado 25 años y no lo he visto. Pero tengo la certeza de que lo voy a ver cara a cara. Aunque no lo pueda ver, lo puedo sentir. Sé que Él camina conmigo, sé que Él va conmigo, sé que Él es mi amado, sé que Él es mi amigo, sé que Él es mi confidente, hablo con Él, dialogo con Él, charlo con Él. Y eso me emociona. No lo he visto, pero tengo una certeza. Esa es la fe. No la hemos visto, pero hemos creído. El Señor tiene que decirle a Tomás, bienaventurados los que no me han visto y creen. Y yo creo que hoy podemos levantar las manos, muchos de nosotros, yo creo que todos, y decir, ve hermano Wilson, no lo hemos visto, pero creemos, tenemos esa certeza y nadie nos quita esa certeza. Porque aunque no lo hemos visto, hemos podido ver su gloria, hemos podido ver sus milagros, hemos podido verlo aún cuando amanecemos y podemos respirar. Así que Hebreos capítulo 11, versículo 1, empieza a hablar de la certeza de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos en cosas que no vemos. Allí está una hermana creyendo que su hijo va a ser un predicador, aunque en este momento es un borracho o un drogadicto. Esa hermana está teniendo una convicción antes de verlo. Hermanos, no podemos esperar a ver para creer. La fe no es eso. La fe es creo y luego veo. Voy a creerle a Dios, voy a tener una certeza, voy a tener una convicción en el alma de que algo Dios va a hacer. Esa es la fe. Así no lo hayamos visto. Así todavía no hayamos recibido respuesta de esa petición que le hemos hecho a Dios. Señor, obra en esto. Señor, restaura mi familia, Señor. Pero lo creemos. Hay una convicción. Recuerdo una hermana que una vez se me acercó. Me dijo, hermano Wilson, quiero ver a mis hijos convertidos a Dios. Quiero que mis hijos algún día sean predicadores. Y le dije, hermana, entonces empiece a decirle a ellos y a orar por ellos como predicadores. Y me miró y me dijo, ¿cómo así, hermano? Y le dije, sí, mire, esta es la fe. Usted debe primero creerlo y luego verlo. Creer en ese Dios, creer en Jesús, que Él todo lo puede hacer. Y la hermana comenzó a levantarse en las mañanas y ella dice que oraba, Señor, y oraba suavecito porque muchas veces tuvo problemas con sus hijos, de que mamá no esté orando, por favor, que no me deja dormir. Pero ella oraba allí y decía, Señor, aquí hay un gran predicador. Te pido que lo sigas usando, Señor, en ese sermón que va a predicar en estos días, Señor. Y la hermana, con sus palabras, estaba creyendo que sus hijos se iban a convertir en predicadores. Un año después, su hijo estaba predicando por primera vez en la iglesia. Y eso fue un momento tan bonito. Ella lloraba, me miraba. Y yo le decía, creerle a Dios vale la pena. En la convicción de lo que no se ve. Ahora el versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué busca Dios en nosotros? ¿Cómo podemos tener un buen testimonio delante de Dios? Ese es el mejor testimonio. El mejor testimonio para Dios es creer. Ahora, yo quiero que usted se imagine esto. Nosotros nos levantamos y decimos, voy a testificar para la honra y gloria del Señor, que Dios obró esta sanidad. Voy a testificar. Pero otra cosa es que Dios se ponga de pie y diga, voy a testificar de esos hombres. Voy a testificar de Wilson. Voy a testificar de Jairo. Voy a testificar de Samara. Voy a testificar de Carolina. Que aunque vivió momentos difíciles, ella me vio a mí como viendo al invisible. El testimonio de Dios es lo que más me emociona. ¿Sabe? Mi vida no tiene tanto que agradar a los hombres. Mi vida tiene que agradar a Dios. Y no importa si desagrado a todos, con tal de agradarlo a Él. Que Él pueda decir de mí, aquí hay un hijo que yo amo. Que pueda decir de mí, este es mi hijo amado,
en quien me complazco. Este es ese cristiano que está allá, es quizás el único de la familia, pero allí está sosteniendo la fe, creyendo en mí, escuchando este devocional. Que Dios pueda hablar de nosotros y que pueda decir que tenemos fe. Hay un momento en la Biblia que me impresiona mucho y tiene que ver con un hombre que es militar, es un centurión. Y este centurión manda a decirle a Jesús que con su poder sane a su criado, pero le manda a decir con los soldados que no tiene que venir, que solamente diga la palabra desde allá y ya. Y la Biblia dice que Jesús se maravilló de ver tanta fe. Me impresiona esa expresión, porque ¿qué puede maravillar a Dios? ¿Qué puede maravillar a Jesús? Y la respuesta es la fe. Aquellos que creen, aquellos que dicen, hermano, estoy hasta el cuello de deudas, estoy con tantos problemas, pero sigo creyendo. Dios me va a dar sabiduría. Dios me va a enseñar cómo hago para salir de esto. Y dice la Biblia, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué alcanzaron buen testimonio? Por la fe. Porque tenían certeza de lo que se esperaba. Porque tenían convicción de lo que no podían ver. Ellos creyeron y aún murieron creyendo. Allí está Abraham en el salón de la fama. Ese ancianito está diciendo, yo veo una ciudad, la veo en lo eterno y veo a Jesús allí, veo a Dios allí. Podemos preguntarle a cada antiguo, ¿qué ve David? ¿Qué ve Salomón? ¿Qué ve cada uno de estos héroes de la fe? ¿Qué vio Abel? ¿Qué vio Enoc? Ellos vieron algo más. Su fe ha traspasado la historia. Su fe han pasado los siglos de los siglos y todavía su fe está viva. Todavía Dios tiene que hablar de ellos en Hebreos capítulo 11 y decir, mire, ellos tienen testimonio de que creyeron. Ahora sigamos porque cada versículo me emociona aún más. El versículo 3 dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este es el primer principio de la fe. Es creer que hay un creador, que Dios lo hizo todo. Aquí viene siempre una discusión. Hermano Wilson, la evolución, Charles Darwin, el origen de las especies. ¿Qué creen ustedes los cristianos? Ok, tenemos la firme convicción, tenemos la certeza y tenemos la convicción de que todo lo que vemos fue creado, que todo es tan espectacularmente hecho que Dios tuvo que haberlo hecho. Todo esto es de la ingeniería divina de Dios. Es una de las preguntas que muchas veces nos hacemos. Detrás de todo esto, ¿quién está? ¿Habrán más planetas tierras? ¿Habrán seres de otras galaxias? Y es una pregunta que nos hacemos. Pero aquí empieza a hablar de la fe y tiene que decir, mire señores, lo primero que ustedes deben entender en Hebreos capítulo 11, versículo 3, es que debes entender que todo el universo fue hecho por la palabra de Dios. Que Él lo dijo y se hizo. Que Él lo pronunció y dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios, sea el sol, y fue el sol. Sea la tierra, y fue la tierra. Dios tiene poder para hacer las cosas con su potestad, con su palabra. Él es todopoderoso. Hace unos días atrás venía estudiando un poco acerca de qué dicen los científicos sobre el universo. Y hay muchas hipótesis, pero hay una que me impactó muchísimo. Dice, de 700 trillones de planetas, la Tierra se ganó la lotería. Estoy hablando de millones de planetas. Y los científicos tienen que decir, realmente la Tierra es única. Realmente este universo, esta Vía Láctea,
es impresionante, porque la tierra está ubicada en el lugar exacto, con un sol exacto, con una luna exacta, con una densidad exacta. Incluso Dios colocó una ventanita que se llama capa de ozono, o sea, la ventanita de Dios. Dios la colocó allí, como cuando usted va en el carro y puede tener la ventanita allí para poder ver hacia afuera. Pues bien, Dios colocó una ventana al universo. De ningún otro planeta usted puede mirar de la superficie hacia afuera. El único es el planeta Tierra. Y este planeta tiene cosas asombrosas. En el único lugar donde puede habitar vida es en la Tierra. Los científicos dicen 700 trillones y la Tierra se ganó la lotería. Ahora nosotros podemos decir como cristianos, no es lotería, es creación. Dios hizo la Tierra, la colocó en el lugar exacto, colocó el sol en el lugar exacto, colocó la luna en el lugar exacto. Si tuviéramos 2 lunas, los mares se saldrían. Así que solamente necesitamos una para que haya vida y para que pueda girar la tierra incluso y para que pueda haber día y noche. Todo es creado por la mano poderosa de Dios. Dios lo hizo con su palabra. Él dijo, sea, y fue hecho. ¿Sabe? De los evangelios que más profundizan, tenemos que hablar de San Juan. Porque Juan recibe una revelación aún mayor. Es cierto, Lucas es como el periodista de la Biblia. Él comienza a hablar de todo lo que Jesucristo hizo. Mateo presenta al Señor como rey. Juan presenta a Dios como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y es algo tan lindo porque él dice, en el principio era el verbo. Y empieza a hablar del verbo. Y me emociona porque habla del verbo, hablando de la palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra era Dios. Y comienza a hablar del poder de la palabra de Dios. Dios hizo todas las cosas con el poder de su palabra. Por eso cuando usted lee la Biblia, le está abriendo la boca a Dios. Y lo primero que Dios nos está diciendo en la fe es, señores, ustedes tienen que saber que todo el universo fue hecho por la palabra de Dios. De modo de lo que fue hecho, se hizo de lo que no se veía. Dios lo creó todo de la nada. Mira, el hombre tiene que crear siempre de lo que hay. El hombre tiene que hacer experimentos con lo que hay. Él tiene que ir y transformar algo para hacer algo de vidrio. Pero tiene que tomar algo para hacerlo. Dios no necesita nada para hacerlo. Él es poderoso para hacer las cosas visibles de lo invisible. Así es Él. Ahora se nos ha ido casi todo el tiempo hablando solamente de la introducción de Hebreos capítulo 11. Y esto me emociona. Pero vamos hacia adelante porque queremos seguir leyendo lo que la Biblia dice. El primer personaje que Dios tiene que presentar en el versículo 4 es a Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué texto! En el primer renglón de los héroes de la fama de Dios, en el primer lugar del salón de la fama de Dios, aparece un personaje. Este personaje se llama Abel. Sabe que la Biblia no menciona en ninguna parte ni siquiera una frase que Abel haya dicho. Usted puede leerse toda la Biblia y no va a encontrar nada de lo que dijo Abel. Así que usted no necesita ser un predicador para estar en el salón donde Dios quiere tenerlo. Usted lo único que necesita es vivir para Dios. Yo sé que hay personas que estarán diciendo, hermano Wilson, a mí me gustaría algún día predicar la palabra así también por redes sociales, pero siento que eso no es lo mío. Me he encontrado con hermanos que me dicen, hermano, todo, póngame a hacer lo que sea, menos que me suba ya a la plataforma. Porque para mí es un terror subirme allá. Así que no es lo mío, hermano, pero colóquenme a hacer algo más. Póngame a hacer aseo, póngame a hacer otra cosa. Y aquí en el Salón de la Fama de Dios, en Hebreos capítulo 11,
el Señor tiene que colocar al primer hombre. Y dice, voy a hablar, señores, de Abel. Y voy a hablar de él. Y voy a dar testimonio de él. Y dice, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Lo grande de Abel fue su sacrificio, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Ahora vámonos a la Biblia porque necesitamos sí o sí descubrir quién es Abel. Génesis capítulo 4. Vamos a leer lo que la Biblia menciona acerca de Abel, cómo fue su nacimiento. Recordemos que Adán y Eva fueron los que Dios creó allá en el huerto del Edén. Creó primero a Adán y luego sacó a Eva de la costilla de él. Y en el capítulo 4, ellos ya están fuera del lugar que Dios había puesto a Adán y Eva. Están fuera del huerto. Y en Génesis capítulo 4 podemos ver cómo comienzan a multiplicarse los seres humanos. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Dejémoslo ahí porque algunos teólogos dicen que Caín tuvo un favoritismo por encima de Abel. En otras palabras, que Caín fue el hijo mimado de la familia. Y algunos lo dicen porque cuando Caín nace, ella dice, wow, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Recuerden que ella sabía que algún día la promesa de Dios se iba a cumplir, que algún día del vientre de ella iba a salir aquel que dice la Biblia que le iba a pisar la cabeza al que dice la Biblia, la morderás en el calcañar y tú le herirás la cabeza. O sea, alguien que los iba a devolver al huerto del Edén. Muchos eruditos están de acuerdo con eso, de que Eva sabía muy bien lo que la promesa y la profecía se había dicho en ella. Así que cuando nace Caín dice, wow, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Pero luego nace Abel y la Biblia no registra que ellos hayan dicho algo. Así que algunos creen que había un favoritismo sobre Caín. Algunos creen que quizás Caín era el niño mimado de la casa. Pero luego la Biblia empieza a hablar acerca de quiénes eran ellos. Dice, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Los dos se dedicaron a cosas diferentes. Mientras Abel se encargó de tomar los corderitos, de criar el ganado, de ser pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra. Pero aquí viene lo que Dios registra en Hebreos capítulo 11. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. El primer personaje que Dios tiene que mencionar en Hebreos capítulo 11 es Abel. Y lo menciona por su adoración. Lo menciona por su sacrificio, por lo que él hace. Mire, yo estoy convencido de que uno tiene que aprender a adorar a Dios. Yo estoy convencido que la respuesta de alguien que ama a Dios es la adoración. Darle lo mejor a Dios. Darle nuestra vida a Dios. Alguien le pregunta a Jesús y le dice, ¿cuál es el principal mandamiento? Y Jesús entonces les da el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Jehová uno es, pero no se queda allí. El Señor dice, y amarás a ese Dios único, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Me emociona ese texto, porque ese texto habla de la adoración. Lo que Dios más quiere es que lo adoremos. Adorar es entregarle a Dios todo lo que somos. Adorar es hacerlo con pasión, con ganas. Qué triste cuando uno va a una reunión, cuando uno va a un culto y el culto está apagado. Yo le digo a los hermanos, si un culto está apagado, es culpa nuestra, porque no hemos entendido que la adoración es para Él. Tristemente hay mucha gente que se reúne
Y lo que hace es sentarse, revisar su WhatsApp, porque es tiempo de culto. Mire, a Dios hay que darle lo mejor. Hay que darle lo mejor en las mañanas, hay que darle lo mejor en las tardes. Pero especialmente cuando nos reunimos, cuando nos congregamos con otros hermanos, tenemos que darle a Dios lo mejor. Él nunca va a aceptar un sacrificio por debajo de lo que Él quiere. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si usted no ha aprendido a adorar, entonces hágase la pregunta: ¿yo amo a Dios? Porque la respuesta del que ama a Dios es la adoración. La respuesta del que ama a Dios es darle lo mejor. Mire, uno a veces se desgasta por muchas cosas. Y yo sé que hay gente que le pone todo el ánimo al trabajo y se esfuerza por trabajar. Y si están en ventas, quieren atender bien al cliente y quieren, mejor dicho, hacerlo mejor. Pero a veces llegan al lugar donde exaltamos a Dios y le dan lo peor a Dios. Le dan las migajas de su tiempo. No prestan atención a lo que Dios quiere hacer. Yo les decía a los hermanos, si hay un culto frío, es porque no hay adoradores. Porque donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. El Señor quiere que la mejor disposición no sea para el negocio que tienes. El mejor momento de tu vida, el mejor momento es cuando estás conectado con Dios en oración. Es cuando puedes ir y reunirte con los hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando vas allí, levantas tus manos y no te importa nada y estás cansado y estás con cargas, con muchas cosas, pero tú sabes que la adoración no es para el líder de alabanza. Tú sabes que la adoración no es para el pastor. Tú sabes que tu adoración es para exaltar el nombre del Señor. Y cuando levantas tus manos y exaltas a Dios. Abel nunca dijo una sola palabra, pero Abel fue un adorador. Abel le dio lo mejor a Dios. Una de las cosas que Dios le llama la atención al pueblo y que aún dice, malditos son con maldición. Y lo dice en uno de los libros que conocemos. Y habla de Malaquías, el último capítulo del Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento. Tiene el nombre de un hombre. Se llama Malaquías. Y Dios tiene que decir, mire, ustedes me están dando lo peor a mí. Ustedes están buscando en la manada de ovejas qué oveja está más fea, qué oveja la tuerta, qué oveja la coja. Y entonces toman esa ovejita que está dañadita y me la presentan a mí. Y van y la llevan al templo. Y van y la llevan al sacrificio. Y el Señor utiliza como un lenguaje sarcástico, pienso yo. Y dice, ¿saben qué? ¿Por qué no toman esa ovejita tuerta y se las dan a sus príncipes? Vaya y dele eso a los príncipes. O sea, Dios se enoja. Y cuando Dios se enoja le dice, vea, ¿sabe qué? ¿Cómo me presentan a mí lo peor? Y le dan lo mejor a los príncipes. Ellos sabían muy bien que si presentaban una de esas ovejitas tuertas a un príncipe, el príncipe los mandaba a matar. Y entonces Dios está diciendo, ¿saben? Yo no los he querido matar a ustedes por lo que han hecho. Pero yo necesito que ustedes se arrepientan y que me den lo mejor a mí. No quiero el segundo lugar, ni el tercer lugar, ni el cuarto lugar. Dios no puede ser secundario porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. O lo sigues a Él completamente, o le das todo tu corazón a Dios, o Dios dice, ¿sabes qué? Entonces no me des nada. Yo quiero que me des todo a mí. Que ese primer lugar sea para Dios. El primer lugar no son tus hijos. El primer lugar no es tu trabajo. El primer lugar es Dios. La mejor actitud debe ser entrar a la casa del Señor. Por eso los salmos nos animan. Los salmos nos motivan. Escuché una vez a un predicador decir, aquí no estamos motivando a alguien. Error. Yo no dije amén. Hay cosas a las que no le digo amén. Yo digo, ¿cómo que no nos estamos motivando? Si cada salmo nos motiva, leas el Salmo 100. Entren por sus puertas con acción de gracia. Vengan, denle la gloria a Dios. Por eso el que está dirigiendo el culto tiene que ser un salmista.
Tiene que animar la gente. Venga, hermanos, levante sus manos, exaltemos a Dios. Venga, venga, adorémoslo, hermanos. Vengan a la casa, démosle gracias. Tiene que inspirar a los que están allí. Eso hace un salmista. Y eso hacen los salmos. Nos animan. Vengan, exaltemos a Dios, alabemos a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios hay que darle lo mejor. Porque tienen que recordarnos a nosotros una y otra vez que Dios nunca recibirá un sacrificio menos de lo que damos a los demás. Dios dice, si eres el mejor vendedor en tu empresa, quiero que seas el mejor que adora aquí en la iglesia. Si eres el mejor en lo que haces y quizás trabajas en el campo y sacas tu machete y te dedicas a tu tierra con ganas, Dios dice, dame entonces a mí también esa actitud. ¿Sabe cuál es el sacrificio que nosotros presentamos en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios está buscando en nosotros? Está buscando sacrificio. Mira lo que dice Hebreos 13:15. Si lo podemos colocar ahí en pantalla. Porque la pregunta es, si en el Antiguo Testamento, hermano Wilson, eran los corderitos que tenían que llevar, las ovejas, los palominos, las tórtolas, ¿qué es en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el sacrificio? Y aquí dice, así que ofrezcamos a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hay gente que dice, hermano Wilson, lo que más me gusta del culto es la predicación. Yo casi los coros no me interesan. Error. Y error grave. Porque si usted no sabe alabar a Dios, si usted no sabe adorar a Dios, ¿para qué va a ir al cielo? El cielo está lleno de adoración. El cielo está lleno de exaltación. El cielo está lleno de alabanza. Si hay algo que tienes que aprender, es alabar aquí. Escuché a un niño decirme una vez, hermano Wilson, nosotros estamos ensayando aquí para alabar a Dios allá. Y esa frase no se me olvida de ese niño. Es real. Tú y yo cantamos acá. Tú y yo celebramos acá. Por eso a Dios hay que darle un culto racional, con inteligencia, entendiendo lo que estamos haciendo, entendiendo a quién estamos adorando. Dios está esperando que usted le dé un sacrificio, ya no un cordero como Abel, ya no un sacrificio como Abel, sino un sacrificio de alabanza. Eso significa que aún en el Nuevo Testamento hay sacrificios que tenemos que hacer. Así como Abel presentó un sacrificio, tú y yo tenemos que presentar un sacrificio. Yo sé que a veces es difícil, a veces tenemos tantos problemas, tantas dificultades. Y uno dice, ¿para qué alabar a Dios? Hoy no siento alabar a Dios. Pero hay una cosa, hay que hacerlo. Sacrificio es ir más allá de lo que yo puedo dar. Sacrificio es uno esforzarse. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a un culto desanimados con las manos abajo? Pero empieza la adoración, empieza la exaltación, empiezan a alabar a Dios. Alábelo, hermano, exáltelo. Y uno empieza a alabarlo y levanta sus manos. Uno está cansado. Ha tenido todo un día difícil, pero uno empieza a alabar a Dios, a exaltar a Dios, y el culto empieza a cambiar. Cambie usted los cultos. Vaya y adore a Dios con todo lo que tienes. No solamente en la iglesia, afuera también, pero cuando estés en congregación, dele a Dios todo. Dígale, Señor, este es mi momento más especial. Este es el momento en que yo puedo sentir tu gloria, y estoy convencido que mientras tú lo alabas, Dios comienza a descargarte. Yo he estado en cultos que para mí han sido difíciles, momentos muy duros, pero mientras alabo a Dios y adoro a Dios, algo pasa. Y el culto termina y yo digo, wow, sentí lo que no había pensado sentir. Recibí lo que no había pensado recibir. Porque así es Dios. Dios recompensa a aquellos que tienen fe. Dios recompensa a aquellos que le dan sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiese su nombre. Vaya a la iglesia y grite, aleluya, gloria a Dios, fruto de labios. Alábelo a Él, exáltelo. Quizás usted era un vulgar antes. Quizás está en esa transición de conocer al Señor. Comience a cambiar esas malas palabras por palabras que exalten el nombre del Señor. Alábelo, adórelo a Él. El sacrificio nuestro en este tiempo no es el mismo de Abel.
Pero cuando usted le da un buen sacrificio a Dios, hay un Dios que lo mira y dice, ¿sabes qué? Usted es uno de los que yo venía buscando. Yo venía buscando adoradores que me adoraran en espíritu y en verdad, pero lo encontré a usted aquí en la iglesia. Usted es un adorador. Que Dios te conozca porque eres un adorador. Se nos ha ido el tiempo, pero quiero invitarles para el próximo sábado, si Dios quiere. Estaremos en la continuación de este capítulo 11 de Hebreos. Estoy convencido que cada que hablemos de estos personajes, Dios nos mostrará el camino que Él quiere que nosotros vivamos. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, gracias por esta mañana. Vamos a decirle al Señor, gracias por este momento. Tu presencia, Señor, ha estado aquí. Señor, yo quiero darte lo mejor. Yo no quiero darte mis obras. No quiero darte lo peor de mí, Señor. Yo quiero darle lo mejor a usted. Así que reciba, Señor, hoy mi corazón. Reciba hoy mi vida. Yo quiero, Señor, que tu presencia sea conmigo. Señor Jesús, te doy gracias. Porque a través de tu palabra tú nos confrontas. Porque a través de tu palabra tú nos enseñas. Señor, que este capítulo 11 quede grabado en un corazón, en una vida, Señor. Así como ha quedado grabado en mi vida. Señor, yo quiero empezar diciéndote que quiero presentarte un sacrificio como Abel. Sí, Señor, él no pronunció ninguna palabra. La Biblia no registra nada. Pero su acción fue más allá que sus palabras. Señor, que mi acción vaya más allá que mis palabras. Ayúdame a vivir, Señor, lo que predico todos los días. Enséñame, Señor, a tener esa fe de Abel, que sabía lo que te agradaba, que te presentó un sacrificio vivo. Señor, que mi vida pueda ser un sacrificio para tu honra y para tu gloria. Enséñame a vivir para ti. Enséñame, Señor, a caminar para ti. Que mi ofrenda la veas con agrado, que haya un olor fragante delante de ti, que mi adoración te guste, porque la hago con el alma. Que nunca se me olvide que no importa dónde vaya ni dónde esté, y si tengo que predicar o no tengo que predicar, que te dé todo lo que soy, porque todavía quiero seguir siendo ese adolescente que no predicaba, que no hablaba de ti, Señor, todavía, pero que te adoraba, Señor. Tú conoces nuestros corazones. Crea en nosotros un corazón contrito y humillado, Señor. Crea en nosotros un corazón que te aprenda a adorar. Porque en esta vida, Señor, tú eres el único que merece la adoración. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Rey, tú eres mi primer lugar. Tú eres mi honor más grande. Tú eres la razón de mi existencia, Señor. Te adoramos esta mañana, te exaltamos. Y en este devocional de gloria en gloria, Señor, sé que hay muchos que están allí levantando su corazón, levantando sus manos, levantando sus vidas, diciéndole, Señor, que seas mi primer lugar siempre. Por favor, Señor, enséñanos a tener una vida como la de Abel, Señor. Que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya, aleluya, aleluya.